Buenas noches, bienvenidos al Economista TV. Soy Alejandro Radonjic y tenemos un programa más que interesante por delante. Nos acompaña Dayana Fernández Molero, economista, diputada nacional del PRO por la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué tal? Muchas gracias. También está con nosotros Pablo Juliano, abogado radical y diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. Buenas noches. Pablo, Milei creó un nuevo problema, la población sobreendeudada. Decís en un video que recorre tus redes sociales, un poco con la estética de Zohran Mamdani, presentaste, y esto quizás sea más importante, un proyecto de ley. También hay una marcha de los sobreendeudados este jueves, ahí por el Congreso. Bueno, más allá de haber visibilizado este tema, no cambió el curso de acción todavía y sigue siendo una negociación, como dice el presidente, entre privados, bancos y clientes. ¿Puede hacer más el Congreso? ¿Tenés expectativa de que el Congreso, además de visibilizar el tema, lo pueda abordar, no? Exactamente. Sí, yo digamos, nunca pierdo la esperanza de que funcione, ¿no? Cuando uno alcanza una propuesta, lo hace con la intención de que siga el caminito, ¿no? Por eso cuidamos la perspectiva. Yo este proyecto lo vengo trabajando desde fines del año pasado, pero empecé completamente al revés. Es decir, elaboré un boceto que se lo llevé a los bancos, a las billeteras y hasta la iglesia. O sea, empecé el camino al revés, en vez de llevarlo en comisiones, porque, te confieso, digamos, creo que el problema, yo sí me comí la curva de decir, che, esto se va a calmar. Cuando en marzo no se calmó lo de la mora y la morosidad, dije, bueno, no, volvamos a la carga, porque esto realmente, y lo confirmó el informe de mayo. El informe de mayo del Banco Central, cuando nos da todos los números, digo, bueno, pero ven, ahí está. Cuando vos analizás, por ejemplo, el nivel de endeudamiento en bancos, y lo trasladás, por ejemplo, a los proveedores no financieros, en uno es 7% de la morosidad, en otros 36%. ¿Y qué pasó acá en el medio? O sea, ¿qué pasó? Nos metimos a estudiar las regulaciones del Banco Central a los bancos y dijimos, ¿por qué si hay actores que te terminan prestando, o billeteras virtuales, que te quieren sumar o acceder al crédito y te quieren encajar tarjetas de crédito, te quieren hacer pagar en cuotas, te están prestando, no tienen una reglamentación acorde con las circunstancias que explica en cierta manera esta diferencia, ¿no?, entre un 7 y un 36. Entonces dijimos, no, yo creo que el gobierno se está atando la mano igual, sin sentido, abandonando todo el sentido común, porque el Estado regula un montón de relaciones entre privados. Un matrimonio, por ejemplo. Por ejemplo, sí. O sea, es una relación entre privados, pero es el Estado quien dice cómo se tiene que celebrar para que ese acto sea justo o esté completo, ¿no? Ahora, ¿por qué en este caso quiere mirar para el costado? Yo creo que, esto si me permito ya un análisis político, el gobierno la está pifiando. La está pifiando en términos de si vos tenés 6,5 millones de personas sobreendeudadas, no atenderlo realmente es gravísimo. Y yo creo que lo podríamos resolver sin que signifiquen situaciones extremas como vemos en el Congreso, que dicen, bueno, que el Estado se haga cargo de las deudas. Yo no propongo eso. Nuestra propuesta no tiene costo fiscal. Ahora, hace que entren a jugar otros actores del Estado, como es el Poder Legislativo y el Poder Judicial. ¿Tenés expectativa de que esto avance, que te lo pidan desde La Libertad Avanza? ¿Cómo lo ves? Sí, espero que sí, porque yo dije, yo no quiero tener razón, ni quiero ganar nada. Renuncio a toda batalla cultural, renuncio a ser el Vélez Sarsfield de los morosos, no pasa por ahí. Creo que todos tenemos que poner nuestro grano de arena. Aparte hay 1000 miradas que le pueden agregar otras perspectivas. Yo, por ejemplo, lo que hago es decir, una estructura de sobreendeudamiento realmente tuvo que ver quien prestó a mansalva. Le pongo el foco al que prestó por estas diferencias que te estoy marcando entre, por ejemplo, bancos y fintech. Y algunos me dicen, ¿pero no crees que eso alejará a la gente, va a alejarla a la gente, la va a sacar de acceder a los créditos a través de, por ejemplo, no sé, los créditos digitales o una cultura digital? No, todo lo contrario. Yo creo que hay que desarrollar esa cultura para hacerla sostenible a través de estas reglamentaciones que efectivamente lo que vayan logrando es esculpir eso. Y me alarma enormemente este dato de que el 38% de las personas con morosidad tengan menos de 25 años. Dayana, ¿vos crees que debe hacer algo el Congreso o tiene que ser algo entre privados, como dice el presidente? Yo al Congreso, regulando estas cosas, viste, por ejemplo, los hipotecados UBA, viste, que hacen esta campaña, ¿te acordás que existieron los hipotecados UBA en un momento? Y si quitas el instrumento de préstamo, después termina siendo un problema, ¿no? O sea, en general no terminamos regulando bien. Aunque no tenga costo fiscal, hay regulaciones que terminan siendo muy nocivas. Entonces, que no tenga costo fiscal necesariamente no lo hace bueno, porque vos podés poner regulaciones que sean malas. Honestamente, no leí tu proyecto, Pablo, todavía. Pero, digo,
a ver, primero a los bancos se los regula en parte porque prestan plata de depositantes, entonces también al que tenés que cuidar es al depositante, ¿no? O sea, entonces esa es también lo que se está regulando cuando se regula a los bancos y se le ponen unas restricciones súper fuertes. Entonces, eso primero por un lado, hay que ver eso. También hay que entender que se adelantó la campaña electoral, ¿no? Entonces, el año pasado el problema eran las universidades o el Garrahan, ahora es la mora, entonces convertimos a veces en problemas y lo ponemos el problema es como ahora la gente, esto es como lo más importante que está pasando, que no niego que para la familia es importante, pero hablar de riesgo sistémico cuando estamos hablando de que primero el 75% de la mora es en bancos que están cubiertos para eso, o sea, digo, los bancos previsionan, cuando prestan plata, previsionan y tienen cubiertos esos pagos, no es que hay un riesgo sistémico. Después tenés el tema de los que prestan a través de la fintech, ahí puede haber un tema en el sentido de que, lógicamente, van a quienes por ahí no están en la parte bancarizada, entonces son los que tienen más riesgos y está priceado también ese riesgo con tasas más altas, porque si no tendrían que acceder a prestamistas de última instancia, entonces eso también es un nuevo canal que se habilita para gente que antes no tenía crédito. Fíjate que Argentina pasó de un ratio de crédito al sector privado de menos del 5% del PBI, ahora a 11, 12. Entonces, cuando tenés también más stock de crédito y hay personas que están empezando también a aprender cómo endeudarse y el mercado también está sabiendo, digamos, gente que antes no estaba en el mercado y que no tenías idea cómo se iba a comportar, entonces no podías calibrar el riesgo. Entonces, hoy ya mismo ves que los propios bancos, que es donde se concentra el problema, es decir, donde es el 75% del problema, esos bancos muchos ya están haciendo la propia refinanciación de sus deudores, porque obviamente el banco le interesa cobrar, o sea, no es que no le va a interesar cobrar. Me parece que, también hay que meter en esta ecuación la lógica electoral. Entonces, llevarlo al Congreso y convertirlo en un tema electoral, es muy temprano para... Vamos a un tema que sí o sí va a tratar el Congreso la semana que viene o quizás la próxima, pero es la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, que es un proyecto al cual el gobierno le asigna importancia estratégica. ¿Qué pensás del proyecto? ¿Lo van a acompañar? Bueno, ya lo acompañamos. En la semana pasada dictaminamos. Me parece que evidentemente todas las leyes son reversibles porque, está aprobado eso, pero le vas poniendo como una dificultad mayor en términos de que después, si un gobierno quiere realmente financiarse vía emisión, que hoy está permitida, la Carta Orgánica hoy lo permite, o sea, si vos cortás las fuentes de financiamiento de préstamos que el Banco Central le pueda prestar al Tesoro y la ley no te lo permite, bueno, si lo querés violar, bueno, hay una ley, entonces el presidente del Banco Central va a decir, esto no me lo permite la Carta del Banco Central, y si lo quieren cambiar van a tener que explicarle a la sociedad que necesitamos volver a emitir, y por ahí algunos se acuerdan y dicen, pero pará, la emisión genera pobreza, la emisión genera inflación, la emisión, no resuelve nuestros problemas, entonces va a ser más difícil ir a esa vía, me parece, lógicamente se puede revertir, pero creo que es un paso muy importante como para tratar de generar consenso sobre la Argentina. Y además, es una reforma que está a la par, de la de todos los bancos centrales. Entonces, son cosas que los bancos centrales tienen. Pablo, ¿tu postura acerca del proyecto de ley del gobierno? Hay algunas discusiones que nos permiten salir, de esa cuestión dicotómica de tener la cabeza, a pesar de que soy un opositor, no tener la cabeza como un termo o en un tupper, ¿no? Entonces, hay algo que me quiero quedar, que es sobre los dictámenes de la semana pasada, que es el objeto del Banco Central, es decir, la función, la misión. La modificación que había establecido el kirchnerismo me pareció un despropósito. O sea, que eso se rectifique en el propósito de la institución me parece fenomenal. Después sí creo que no le puedo dejar de poner una lectura política en términos de esas prioridades que yo le vengo marcando al gobierno, que entiendo que a veces te inflan de una agenda parlamentaria, de una especie de republicanismo que yo después no la veo contrastar en otros frentes. Es como un espasmo de republicanismo que les agarra. Entonces, pero prefiero quedarme con nuestra propia posición. Cuando el gobierno vuelve al camino de lo republicano, de reglas claras y de jugar, yo, ahí no protesto, No, me parece que es el camino de lo que la Argentina necesita, salir de esta cuestión de ir cambiando las reglas de juego. Así que me parece que eso es atendible y es celebrable. Lo que digo es también demuestra qué grado de prioridad está llevando el Congreso la Libertad Avanza en ese aspecto como oficialismo. Yo insisto,
lejos de esta cuestión de, coincido con Day con respecto a esta promiscuidad electoral. Coincido con eso. Sí, porque hay como una especie de aceleración. Sí. Entonces, yo por eso remarcaba que este proyecto nuestro, volviendo a los de endeudados, es justamente antecede a este clima de estos últimos 10 días en donde todos salen corriendo a mostrar en qué alianza política están. Paren la moto porque, insisto, creo que hay que atender lo institucional, bienvenido sea, y después, por otro lado, la realidad, la diaria de los argentinos, porque si no, yo creo que los glaciares les quedaba lejos, creo que lo de soberanía les quedaba lejos, queda lejos del metro cuadrado de la gente. Y a mí me parece que ahí es donde el gobierno, se mete en un laberinto de vendarse los ojos y acelerar. Otro proyecto que se va a tratar seguramente la semana que viene en el recinto es inocencia fiscal recargada, la inocencia fiscal 2. ¿Cómo lo analizás ese proyecto? Mira, ahí vi sobre el refilón un dictamen que me preocupa en el artículo 38 bis, ter y cuarter. ¿Por qué digo esto? Bien específico. Sí, hiper específico, por eso me quedo con ese punto. Los artículos 38 bis, ter y cuarter, no sé si lo estoy pronunciando bien, pero esos tres, porque yo creo que es una escalera de hacernos los distraídos. El bis es para Adorni, el ter es para la mujer. Y el cuarter es para el de la ruta del dinero acá, para Lázaro Báez. Entonces, ¿por qué nos hacemos los distraídos? Pero, a ver, en inocencia fiscal reglamentemos hasta el portero del último colegio. Y informémoslo. Después, si no nos pasa, y yo lo digo, fui denunciante del caso Adorni, y lo decía sobrecargado, porque realmente se estaba resquebrajando y quebrantando uno de los elementos ineludibles a la hora de lo que fue, como dice Nopov, el mantra del 23. Te dieron un mensaje clarísimo, era contra la casta, no para que te conviertas ahí. ¿Por qué tenemos empacho? Reglamentemos en la inocencia fiscal hasta la última coma. Digo y marco este artículo 38 para que nos hagamos eco, porque en la comisión lo marcamos, y yo lo voy a ir a remarcar en el recinto, y lo voy a proponer también para que se siga ampliando, porque dejaron afuera a un montón de funcionarios y de familiares. Por eso algunos la mencionan como la ley Adorni, ¿no? Es la ley Adorni, es lamentable, por eso te digo, es una de cal y una de arena. Porque ahí es donde vos tenés que ser recto y contundente. Che, no hagas lo mismo. Aparte vos fíjate que cuando surgió el caso Adorni, inmediatamente esto que nos pasó, el año pasado lo estábamos tratando creo que en octubre o en noviembre, en simultáneo, muchos advertimos sobre el tema de la inocencia fiscal y de los familiares que se habían eliminado. Si nosotros cuando estábamos en Juntos por el Cambio, los blanqueos nuestros no establecían que escondiéramos a los parientes. ¿Por qué ese cambio de vara? No, acá no hay que bajar 1 milímetro en la exigencia del cumplimiento de la ley, porque aparte nosotros corremos el riesgo de volvernos más parecidos a ese pasado que veníamos a terminar. Dayana, ¿qué pensás de esto que dice Pablo y crees que este proyecto de inocencia fiscal va a lograr el objetivo económico que quiere Caputo y el gobierno? A ver, primero se sacó a los funcionarios justamente por ese pedido. Por otro lado, el oficialismo pidió, nosotros pedimos y el oficialismo aceptó incorporar a que los funcionarios estén en un régimen diferente, que no puedan usarlo, que pueden usar la declaración simplificada, pero que no puedan atenerse a los beneficios que daba el régimen. Por otro lado, la inocencia fiscal ya se votó, ya se aprobó, ya está. Esto eran algunos cambios porque no funcionó en la práctica, entonces muchos contadores dijeron, mira, las cosas por las que están no funcionando son estas, son como, si querés, cambios en el margen a lo que es lo de inocencia, eso por un lado. Por el otro, me parece que más que nada lo que va a funcionar es la confianza en la gente. Entonces, yo sí por ahí discrepo en que para mí la medida de lo del Banco Central y la inflación me parece que es el problema más importante que tiene que resolver la Argentina. Y que muchos dicen, no, ya está la inflación. No, listo, ya pasó. No está nada la inflación. Recién ahora estamos tratando de normalizar una economía que estaba absolutamente rota. Entonces, si vos vas tratando de llevar certidumbre diciendo, mirá, vamos hacia una normalización, va a ser más difícil que vuelva a la emisión. Eso me parece que hace que la inflación, pueda controlarse, que pueda volver el crédito, que pueda, lo del metro cuadrado, decir que la inflación no impacta en el metro cuadrado o que haya inversiones en San Juan, no impacta en el metro cuadrado de la gente, es vivir en un metro cuadrado de Capital Federal. Porque si vos no ves que hay un montón de provincias que tenían
digamos, frenada probablemente el desarrollo de un montón de negocios que podían dar trabajo a su gente, que podían generar recursos para la provincia, bueno, es vivir en un metro cuadrado que por ahí no es el de otras realidades. Entonces yo creo que todo eso es muy difícil, es un cambio muy largo y sí, lamentablemente los resultados no se ven inmediatamente y hay que construirlos a poco. Por eso a mí me parece tan importante consolidar este rumbo para que pueda, digamos, la gente percibir al fin del día que este es el camino. Después, soluciones mágicas no existen y los parches ya los probamos. Bueno, hacemos un corte y ya regresamos. Ternium, acero para hacer. Legislatura porteña. Entérate de todo lo que estamos haciendo. Ingresá a legislatura.gov.ar para saber más. Nos une la ciudad. Imagínate vivir en Suiza y perderte de esto. 35 aeropuertos tan argentinos como su gente. Hacemos de cada aeropuerto tu aeropuerto. Aeropuertos Argentina. Todos los días un quilombo esto, y ahora encima acampan acá. Durante años las calles fueron un caos, pero eso ahora cambió. El desorden no va más. Ahora la ley se cumple y el orden se respeta. Buenos Aires Ciudad. Tres décadas de experiencia acompañando la evolución del trabajo y construyendo nuevas formas de prevenir, cuidar y transformar. Provincia ART, la aseguradora de riesgos del trabajo del Grupo Provincia. Bueno, estamos de vuelta. Dayana, apelo a tu conocimiento como economista. ¿Estás viendo con cierta preocupación la falta de creación de empleo privado registrado, el famoso empleo de buena calidad, que vemos que más bien está cayendo? ¿Es algo que ves con preocupación? ¿Los efectos de la reforma laboral todavía no se sienten? ¿Es esta cuestión de que la heterogeneidad sectoral y que los nuevos sectores no generan tanto empleo? ¿Cómo lo estás viendo? Bueno, primero hay un tema que incluso hablábamos, ¿no? De lo que está pasando, las tendencias en el mundo de la creación de empleo y en qué sectores ya no traccionan tanto el empleo como antes. Digamos, los sectores industriales no traccionan empleo desde en las grandes economías, incluso en las que se dicen que hacen mucha política industrial, si querés, ¿no? En China, en Estados Unidos. Pero, a ver, más que con preocupación, nosotros nos ocupamos desde los problemas que tenemos que resolver. A ver, para mí los problemas que tenés que resolver es tener una economía más, digamos, con mayor certidumbre, con reglas claras, donde pueda haber inversión, digamos, no es de un día para el otro que se crea empleo, donde formalizar el empleo sea algo que vos puedas hacer. Por eso aprobamos la reforma laboral, que de nuevo no es de un día para el otro. Aprobamos el RIGI y estos incentivos para que haya grandes inversiones. De nuevo, no es de un día para el otro que se crea el empleo. Pero sí, digamos, quizás lo que veo como con más preocupación es que estaría bueno que se reactive el crédito para justamente poder acelerar digamos, esa creación de empleo, si querés, que se puede dar en otros sectores o que dinamicen un poco más la economía. Pero digo, sí, obviamente, nos gustaría que haya más empleo privado, a todos, pero creo que estamos atacando los problemas.
Pablo, ¿qué expectativa hay con que se trate la reforma electoral que quiere el gobierno para el 2027, que se trate este año? ¿Ves alguna expectativa? Quizás la tengan que reducir, la tengan que ser menos ambiciosa. Yo veía al gobierno bastante envalentonado con esta cuestión, al gobierno, a los analistas políticos, las columnas periodísticas que dan cuenta de un acuerdo que ya estaba prácticamente sellado, ¿no? Y definitivo. No tengo información, tengo una lectura sobre el tema que me parece que después de lo de la ley de la soberanía, le digo yo, pero en realidad era la de propiedad, inviolabilidad de la propiedad privada, me parece que pasó algo ahí. Hay algo que se quebró entre el gobierno y los gobernadores, algo, aunque sea chiquito, que rompe el número y que creo que hace recapacitar al gobierno con respecto a las instancias. Me parece que en esta promiscuidad electoral que yo te decía de estos últimos días, me parece que el gobierno tiene que ir de agosto a octubre. Y todas las encuestas son complejas, no son lineales. Yo noto que hay una tensión de los dos polos de querer construir ese escenario y forjarlo hoy. Y vos decís, bueno, pero pará, es en octubre. ¿Y las primarias nos van a convenir? Yo creo que Milei, esto es intuición pura, de lo que veo, cómo se posan en la foto, cómo aparece uno y otro, digo, para mí Milei prefiere ir a la instancia de octubre en un solo shot, así, one shot. Y la politiquería dice, no, pará, ampliemos, construyamos, que es la única manera de poder repeler y de diseñarte un balotaje para que vos puedas continuar gobernando. Esto es lo que leo de los últimos movimientos, de lo que yo llamo aparte también el jardín del Edén, el amplio sector amorfo, apartidario, en donde hay evangelistas, periodistas, banqueros, individualidades. Es un jardín del Edén que todavía no está diseñado, no está armado, y hay un montón de grupos chiquitos, grupos y subgrupos, con pretensiones que en algún caso pueden ser más legítimas, menos legítimas, pero súper interesantes, que interactúan. Todos esos espacios estuvieron diciendo lo mismo con respecto a la ley de soberanía. Artistas. Hay ahí un espacio, vulgarmente uno diría lo del medio. No, del medio no, porque yo creo que hay dos polos que están interactuando con la misma intensidad y que van drenando hacia este Edén, que creo que es donde va a salir la alternativa a Milei. Tampoco no hay mucho margen de tiempo, ¿no? Porque tienen ciertas leyes que tratar, algunas leyes que tienen que volver del Senado, y las reformas electorales hay que tratarlas. Sí, pero mirá vos, la reforma electoral queda todavía depositado en la tinaja de las viejas formas rituales partidarias. Son los partidos, los gobernadores los que van en ese acuerdo. Todo este otro jardín del Edén va a vivir y sobrevivir de esa pérdida de identidades que están teniendo los dos polos que están en el mismo lugar. ¿Y qué te digo con respecto al tiempo? Que el jardín del Edén tiene algo a favor. Es lo que yo denomino también las pandemias de los marzo. Marzo del 23 no veías que era Milei, era Juntos por el Cambio. Marzo del 19 pasabas por borracho en un grupo de amigos, sí, si decías que era Alberto Fernández. Y así me pude ir al marzo del 15. Nadie lo veía venir a Mauricio Macri. Así que hasta marzo del año que viene hay que desestresarse, constelar a las fuerzas políticas, llamar a que constelen familiarmente, y que creo que de ese jardín del Edén, ahí sí le pondría el foco y me concentraría en ver quién está caminando ahí como supo caminar Milei. Dayana, ¿crees que la agenda de la reforma política perdió un poco de fuerza o es algo circunstancial? Mira, yo no estoy, eso además se está tratando más en el Senado, yo además soy más economista. A mí lo que me preocupa como economista, y digo, tengamos la reforma que sea lo mejor posible para que, digamos, no se vaya todo al demonio, ¿no? Porque la economía, digamos. Sí, digo, lo que yo quiero, la reforma que sea la que te minimice hoy el daño económico, que lo hemos sufrido en carne propia, así que bueno, nada, yo no lo estoy analizando al detalle, hay otras personas en mi bloque y en mi partido que están viéndolo, porque además obviamente hoy lo vemos como que la reforma electoral es solamente lo de la PASO y tiene un montón de otros aspectos que están muy buenos también, y queda, viste, hacemos estas reducciones, lo mismo la ley de inviolabilidad de la propiedad privada tenía lo de las expropiaciones, todas cuestiones que son fundamentales, y después quedó, digamos, por cómo se comunicó, por todo eso, atado a una sola cosa. En este caso es lo mismo. Así que bueno, nada, yo espero que el resultado sea el menos dañino para la Argentina. Le quiero pedir a ambos una reflexión más política. Son diputados desde 2023, ya están más cerca del final del mandato que del comienzo, pero son debutantes. Es su primera experiencia en el Congreso. ¿Qué reflexión pueden hacer acerca del rol del Congreso? ¿Funciona mejor o peor de
de lo que pensaban inicialmente antes de ingresar? Sé que quiere arrancar. Yo tengo dos miradas. O sea, por un lado, la sensación de que el Congreso se ha degradado. O sea, en la interacción, cuando charlo con la gente, me dice, che, están degradados, se tiran agua, se pelean. El espectáculo. El espectáculo degradante. Por el otro lado... ¿Qué es lo que se ve? ¿Qué es lo que se ve? Okay. Por el otro lado, en la experiencia personal, para mí ha sido fascinante. Creo que nos vamos de un Congreso que pudo pasar por todos los estadios, en una intensidad, creo que prácticamente, me animo a decir que desde el 83 para acá, cuando tratamos la ley bases, yo denominaba el Congreso un hospital. Era cruzarse corriendo, abogados, todos los sectores. Como experiencia nuestra, creo que ahí muchos vamos a coincidir, fue súper movilizante. Eso tiene varios hitos, es el primer Congreso que anula un DNU en la historia. O sea, nos llevamos varias marcas, que vos podés decir de un lado o del otro. Digo, en general, si te vas 2 cuadras del Congreso, es una experiencia como encontrada. Por un lado alejado, por el otro lado cercano y por el otro lado profundamente movilizado. Ha sido un Congreso muy activo, en eso tiene razón Pablo. Sí, a ver, yo te digo, primero cuál era mi visión sobre el Congreso y por qué quise ser diputada, porque yo venía de la gestión, antes había estado durante el gobierno de Mauricio Macri en el Ministerio de Economía y en la Secretaría de Industria, primero subsecretaria en el Ministerio de Hacienda, y vi cómo a veces nuestros propios diputados, o sea, nos faltaban economistas en el Congreso, yo sentía, digo, no puede ser que estemos regulando esto y que sean los propios, ¿me entendés? O sea, que encima, en muchos casos, digamos, en términos de regulaciones, leyes, de la ley de góndolas hemos llegado a promover, digamos, o sea, una cosa horrorosa. Entonces, una de las razones que yo también le había dicho a Mauricio, mirá, me gustaría ir al Congreso para que no me tengan que explicar por qué tengo que votar lo que tengo que votar y no hacer populismo legislativo, ¿no? Entonces, esa fue una de las razones por las que entré. Y en cuanto a cómo después sentí este Congreso, creo que para alguien que va a ser diputado, no es nada mejor que estar en un Congreso donde no hay un oficialismo claro, digamos que, porque a vos te toca hacer oposición u oficialismo. Cuando sos oposición, lo antepones a todo y qué sé yo. Cuando sos oficialismo, decís todo que sí. Pero cuando hay una cosa que no está tan clara, que es un gobierno que arranca con 37 diputados, donde el rol que jugó el PRO y todos los que pensábamos que eran leyes digamos, interesantes, teníamos un rol mucho más activo y mucho menos de sí o no. Y sí, en ese sentido me parece que fue una experiencia maravillosa y hemos trabajado todas las extraordinarias, o sea, pero una gran experiencia y me llevo muchos aprendizajes. Bueno, Dayana Fernández Molero, gracias por estar. Pablo Juliano, gracias por estar. Gracias. Nos reencontramos el martes que viene. Chao, muy buenas noches. Ternium. Acero para hacer. Legislatura porteña. Entérate de todo lo que estamos haciendo. Ingresá a legislatura.gov.ar para saber más. Nos une la ciudad. Imagínate vivir en Suiza y perderte de esto. 35 aeropuertos tan argentinos como su gente. Hacemos de cada aeropuerto tu aeropuerto. Aeropuertos Argentina. Todos los días un quilombo esto. Y ahora encima acampan acá. Durante años las calles fueron un caos, pero eso ahora cambió. El desorden no va más. Ahora la ley se cumple y el orden se respeta. Buenos Aires Ciudad. Tres décadas de experiencia acompañando la evolución del trabajo y construyendo nuevas formas de prevenir, cuidar y transformar. Provincia ART, la aseguradora de riesgos del trabajo del Grupo Provincia.